Hola, el día de hoy hablaremos acerca de todos los temas abordados hasta el día de hoy en la materia de actos, contratos y sociedades mercantiles impartida por la profesora Ángeles. Bueno, empecemos con la historia del comercio. El comercio surge con las primeras interacciones de intercambio de las personas para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, que primero nace el comercio como una actividad y después surge la necesidad de regularla. Entonces surge el comercio y posteriormente llega el derecho mercantil. Antes de que existiera una ley que regulara estas actividades, las personas se basaban en el derecho civil. El derecho mercantil en Roma estaba regulado por lo que establecía el derecho civil de ese momento y existían dos tipos de normas, las normas sustantivas y las normas adjetivas. El derecho empieza a evolucionar y las normas que existían del derecho civil dejan de ser suficientes para los comerciantes y estos tienen la necesidad de buscar su propia manera de organización. Es así como el derecho mercantil surge en la Edad Media. Conforme va pasando el tiempo, el comercio sigue evolucionando y en la edad moderna los primeros cambios que surgen son la prevalización de la razón, surgen los primeros códigos de comercio y se abandona la idea de que las normas comerciales rigen a una clase social, en este caso los comerciantes. Posteriormente, en la edad contemporánea, se unifica el derecho privado. El consumismo vela por el bienestar de los consumidores, cae el comunismo y se le da paso a la globalización. Se entiende por globalización al fenómeno económico que pasa de lo interno al externo y lo que busca es la unificación de las naciones, teniendo como propósito una comunidad internacional. Respecto a México y la historia del comercio, bueno, lo único que se tiene es que los primeros indicios del derecho mercantil surgen tras la conquista debido a que tras este hecho histórico se destruyó mucha información. Los cuerpos normativos que regularon la actividad de comercio en la época de la colonia eran la Casa de Contratación de Sevilla y posteriormente en la época de independencia debido a toda la desorganización que existía no había ningún cuerpo normativo que regulara la actividad de comercio. Los que existían eran marcos jurídicos que no estaban estables y no tenían ninguna regularización. Es hasta 1854 cuando a Antonio López de Santana se encontraba al mando, donde surge el primer código de comercio en México y posteriormente en 1890 se expide el primer código de comercio en México y es el código que está vigente ahora en nuestros días. Hoy en día la situación del Código de Comercio en México es que ha sufrido muchas derogaciones, modificaciones y también se han regulado áreas que anteriormente no estaban contempladas. Los sujetos del comercio son los comerciantes, las personas que realizan actos de comercio de manera accidental y las personas que realizan actos de comercio mixto. Un comerciante es una persona con la capacidad legal para ejercer actos de comercio de manera ordinaria. Lo son también las sociedades constituidas y extranjeras y a estas últimas se les conoce como personas morales. Los comerciantes individuales son las personas que teniendo la capacidad legal para realizar actos de comercio lo hacen de manera y ocupación ordinaria. Los criterios para establecer quiénes son comerciantes individuales son dos: que tenga capacidad de ejercicio y que tenga profesión de comerciante. Se le conoce como comerciante colectivo a todas las sociedades nacionales y extranjeras establecidas por las leyes mercantiles. Los derechos del comerciante consisten en un concurso mercantil. Esto quiere decir que al tener la insolvencia, el comerciante puede negociar con sus acreedores para que pueda salir de esta. También tiene derecho a una exclusividad en ciertas actividades económicas, pues estas son de carácter financiero y es necesario tener la calidad de comerciante. Y tiene derecho a la agremiación, puede agremiarse con el fin de defender sus intereses. Respecto a sus obligaciones, las obligaciones del comerciante son un anuncio de calidad mercantil, la inscripción en el RPC,
una contabilidad adecuada, la conservación de correspondencias, una competencia leal y el registro del CIEM. Los vamos a desglosar. La obligación de anuncio de calidad mercantil hace referencia a que debe de hacer del conocimiento que una persona determinada es comerciante. Se dan a conocer los datos básicos, su finalidad no es la publicidad, sino la certeza jurídica. La obligación de llevar una contabilidad adecuada es mantener un registro de las operaciones del negocio con la finalidad de cuantificar el activo y el pasivo, y pues la obligación de estar inscrito en los actos que requieren el RPC pues radica en hacer constar determinados datos de los comerciantes. La obligación de guardar la correspondencia principalmente es para proteger la relación de acreedor-comerciante, y pues con esta se prueba el respaldo de la existencia y la validez. La competencia desleal son todos los actos que crean confusión respecto al producto de negocio o actividad, y pues que desacreditan a los productos o inducen al público a error sobre naturaleza. La obligación de inscribirse en el... Los auxiliares mercantiles son las personas subordinadas que hacen posible la transacción comercial, y esta se clasifica en dos: los auxiliares del comerciante y los auxiliares del comercio. Los auxiliares del comerciante son las personas subordinadas que prestan sus servicios de manera exclusiva, y se divide a su vez en dos: en gerente y empleados. Y las personas que son auxiliares del comercio son personas no subordinadas que prestan su servicio y pues es a quien lo requiere. Estos son los corredores públicos, los notarios, los contadores externos y los agentes de comercio. Se entiende por acto de comercio a todo lo que constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos, y pues es entre varias personas para crear, modificar, extinguir determinados derechos y obligaciones. La mercantilidad de un acto jurídico está calificado como mercantil por la ley. Las características de los actos de comercio son que una de sus finalidades es obtener un lucro. Esto quiere decir que pues va a haber una ganancia de por medio, y pues también son actos de intermediación en el cambio, son actos masivos y son realizados por las empresas. El propósito del lucro, pues como mencionaba, radica en obtener ganancias por la especulación, y pues la intermediación en el cambio hace referencia a aprovechar las variaciones. Se entiende que un acto de comercio es masivo porque interviene una cantidad de actos llevados por una empresa y la cantidad de personas. Los actos son realizados por empresas, sí, pero no lo son todos, porque la doctrina no lo acepta a razón de que pues no existe en el sistema jurídico. El maestro Roberto Mantilla Molina clasifica los actos de comercio de la siguiente manera: son actos de comercio los actos esencialmente civiles, los actos absolutamente mercantiles, los actos de mercantilidad condicionada, los actos principales de comercio y los actos accesorios de comercio. Dentro de la subdivisión de los actos principales de comercio se encuentra el sujeto, el fin o motivo y el objeto, y dentro de la subdivisión de los actos accesorios de comercio se encuentra que hay subordinación con otros y que son actos unilateralmente mercantiles. Posteriormente pasamos al tema de la empresa. Bueno, ¿qué es la empresa? La empresa es una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios, y existe una diferencia entre empresa y sociedad mercantil. La sociedad mercantil es una persona moral con personalidad jurídica reconocida